Jesucristo enseñaba a la multitud y decía: guárdense de los escribas, que les gusta pasear con amplio ropaje, que los saluden en las plazas, que ocupen los primeros asientos en las sinagogas, los primeros puestos en los banquetes, devoran las haciendas de las viudas, usan capas de largas oraciones, tendrán una sentencia rigurosa. Jesucristo se sentó frente al arco del templo y miraba cómo la cantidad de gente daba la ofrenda. Llegó una viuda pobre y dio 2 moneditas, una cuarta parte. Entonces, llamando a los discípulos, les dijo: en verdad que esa viuda ha dado más que todos, pues han dejado lo que les sobra y ella en cambio ha dejado lo que necesita. Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versos 38 al 44. No a la hipocresía, sí a la coherencia. Notas amables a la palabra de Dios, sábado 6 de junio, año 2026. Nuestro santo para hoy está ubicado en el siglo XVII y es el santo que fundó la congregación de los hermanos llamados maristas. San Marcelino Champagnat es un sacerdote francés del año 1789, el mismo año de la Revolución Francesa, en Rossy, al sur de Lyon. Su papá Juan Bautista, su mamá María Teresa. Un santo que a los 14 años pasó por casa un buen sacerdote y lo invitó al seminario. Se fijó en Marcelino y lo animó. Marcelino se decidió a ingresar al seminario, comienza sus estudios y va dando muchos frutos. Tiene una experiencia maravillosa. El padre Champagnat decide fundar una congregación de hermanos que se dediquen a la enseñanza y a la catequesis de los niños, especialmente los más necesitados. Y reunió allí, cerca de la parroquia, jóvenes manifestando el deseo de ser religiosos. Marcelino Champagnat fue una persona que llevó a cabo la obra extraordinaria. Cuidó como un buen pastor a toda la gente, atendió a los huérfanos, a los ancianos, se consagró a la educación religiosa. Su austeridad personal, trabajo incansable. Descansó nuestro querido santo un 6 de junio en el año 1840, cuando tenía 51 años de edad. Marcelino Champagnat. La palabra de Dios para hoy nos pide hablar de estar muy atentos, estar muy diligentes a las personas que manejan una doble personalidad. Son demasiado peligrosos y han hecho mucho mal en la sociedad. El Evangelio dice algo así como contundente: no a la hipocresía, sí a la vida de coherencia, sí a ser coherentes. Y el Hijo de Dios dice: guárdense de los escribas, guárdense de ese tipo de personas. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versos 38 al 44. No a la hipocresía. Vamos con las frases para el día de hoy acerca de esa palabra tan
terrible como es la hipocresía. Una persona que tiene esa debilidad. El Evangelio de Mateo en el capítulo 7 dice: no seas hipócrita. No hables de las demás personas mientras tú tienes tantos defectos, dice el Evangelio. No seas hipócrita. Santiago, capítulo 1, el apóstol Santiago: si alguien quiere vivir bien la religión, pero no frena la lengua y es muy hipócrita, se engaña a sí mismo. Su religión es vana, dice Santiago. El Evangelio de Mateo capítulo 15, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí, son demasiado hipócritas. También la primera carta de Juan capítulo 2, el que dice que está en la luz, pero odia a los demás y aparenta ante los demás, vive en las tinieblas. La carta a Tito capítulo 1, dice que conocen a Dios, pero son abominables y son muy rebeldes. Primera carta de Juan capítulo 2. Si alguien dice que ama a Dios, pero no sabe tratar bien a los demás y no guarda los mandatos de Dios, es una persona demasiado mentirosa. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. La hipocresía no viene bien con la fe, con toda la misión que debe realizar una persona, dice el Evangelio de Mateo, capítulo 23. Toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia que no exista en ustedes, dice la primera carta de Pedro, capítulo 2. ¿Por qué Jesucristo trata en varias oportunidades el tema de la hipocresía? Es el tema como más abundante que encontró Jesucristo cuando comenzó a predicar el reino de su Padre Celestial, comenzó a conocer grupos, movimientos, predicadores, escribas, fariseos, doctores de la ley, y se dio cuenta de que había ese mal y que era bastante común ese mal. Entonces los describió y quedó escrito en la Santa Biblia cómo es una persona hipócrita. Guárdense de los escribas, dice el Hijo de Dios. ¿Y cómo yo sé si esa persona es un hipócrita o es un escriba? Entonces Jesucristo contesta la pregunta. Tienen amplio ropaje, les gusta usar ropas exageradas, elegantísimas, mostrarse a los demás, aparentar ante los demás. Les encanta que los saluden en las plazas, les encanta sentarse en el primer asiento, en las sinagogas, devoran la plática de las viudas, les encantan las cantidades de oraciones, esos tendrán una sentencia, y así los describe el maestro de Nazaret. La hipocresía es contraria ¿a qué? A una vida auténtica, limpia, transparente. El Hijo de Dios regala un consejo muy sabio y es estar atento, diligente y no permitir el acceso de una persona hipócrita en su vida personal. Es decir, a estar muy prudentes, muy lejos. Guárdense de los escribas, dice la Biblia. Y una pregunta podría ser: ¿cómo me doy cuenta que una persona es así? Y la respuesta la tiene la Sagrada Escritura. Me honran con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Decía el profeta Isaías capítulo 29. Es el típico de la persona que le interesa más aparentarle a una sociedad, le encantan los aplausos, que lo miren y lo nombren, y ser hipócrita delante de Dios. Ante la sociedad le encanta, dice el Papa Francisco, estar atentos al virus. El Papa Francisco le llamaba el virus de la hipocresía.
Y en una audiencia en el año 2021 decía el Papa Francisco: el hipócrita vive con una máscara permanente, vive del egoísmo. La hipocresía pone en peligro la unidad. No hay por qué tenerle miedo a la verdad, un no rotundo a la hipocresía y a la incoherencia de vida en un ser humano. De acuerdo al capítulo 7 del Evangelio de San Mateo, nos piden cuidar los comportamientos, palabras y actitudes para no caer en la tentación de la doble personalidad, de la falsa apreciación. Una primera actitud es no creer que soy autoridad para juzgar a los demás. Una manera de ir acabando con la hipocresía si la persona quiere acabar con ese mal y si lo tiene. Entonces, ¿qué recomienda la Biblia? La primera recomendación de la Biblia es que no se cree autoridad para estar hablando y juzgando y dañándole la vida a los demás. La segunda es preocuparse por mirar mejor sus defectos y no lo de los demás. Mírese más bien usted, solito como persona, qué defectos tiene y corríjalos, y no se preocupe por mirarle los defectos a los demás. Esa es la segunda. La tercera actitud es que debo dar ejemplo a los demás con mi manera de ser. Debo preocuparme por menos convencer a los demás con mis palabras y más con mis actitudes. Es la tercera que recomienda Jesucristo. La cuarta y la última es que debo tener cuidado con los hipócritas, con los falsos profetas. Se visten con piel de oveja. No todo el que diga Señor, Señor. Esa es como la última recomendación. No a la hipocresía, no a la incoherencia de vida, sí a la verdad. Salud, paz, bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.